Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Tinoco Ramírez, soy residente del primer año del Servicio de Gastroenterología del Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal Luis Anderson de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira. El tema que me corresponde hablar son los tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal, siendo las neoplasias epiteliales son las que predominan en cuanto al tracto gastrointestinal, pero una variedad de neoplasias mesenquimales pueden originarse en el tracto gastrointestinal o afectarlo de forma secundaria. Dada la rareza de estas lesiones y el hecho de que muchas tienen características histológicas superpuestas, su clasificación precisa puede ser un desafío, especialmente en el contexto de material de biopsia endoscópica limitado. En cuanto a su clasificación, se mencionan los tumores de GIST, entre ellos está el síndrome de GIST y el GIST deficiente de succinato deshidrogenasa, los tumores de origen neural, de los cuales se encuentran el schwannoma, el paraganglioma gangliocítico, el ganglioneuroma y el ganglioneuromatosis, el perineuroma mucosa, el amartoma de células de Schwann de la mucosa, el tumor de células granulares, de origen de músculo liso, leiomiosarcoma, leiomioma, el tumor de músculo liso de potencial maligno incierto, los tumores fibroblásticos, están los fibromatosis mesentéricas, el tumor fibroblástico inflamatorio, los tumores de tejido adiposo lipoma, liposarcoma, los tumores vasculares, están los hemangiomas y otras proliferaciones vasculares benignas, los tumores glómicos, angiosarcomas y el sarcoma de Kaposi. Y las entidades raras pero dignas de mención está el tumor de células epitelioides perivasculares, fibromixoma plexiformes, los tumores similares de sarcoma, de células claras gastrointestinal, sarcoma sinovial, gastroblastoma y duodenoblastoma. Dicho esto, el conocimiento de algunos detalles claves para ayudar a reducir un diagnóstico diferencial a menudo entre esta clasificación, se puede mencionar que las neoplasias mesenquimales han favorecido las ubicaciones anatómicas dentro del tubo digestivo, así como los sitios característicos de afectación y origen de diversos componentes del tracto gastrointestinal. Por lo que encontramos algunos tumores que tienen una ubicación anatómica más común. Por ejemplo, en el de GIST, en un 60% se encuentra en el estómago y en un 30% en yeyuno e ilion, siendo las capas más comúnmente involucradas las musculares propias y la submucosa. Y así se escriben en el siguiente cuadro el resto de los tumores antes mencionados, con la ubicación anatómica más común y la capa de la pared más afectada. Iniciando con los GIST, aunque alguna vez se creyó que los GIST representaban las neoplasias del músculo liso, ahora se ha establecido mediante estudios ultraestructurales e inmunofenotípicos que surgen de las células intersticiales de Cajal o de los precursores de estas células. Estas células están presentes a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y funcionan para coordinar la peristalsis, generando y propagando las ondas eléctricas lentas de despolarización. Aunque la ubicación y la densidad de las células de Cajal varían en la mayoría de las porciones del tracto gastrointestinal, la mayor densidad se produce alrededor de la circunferencia del plexo mientérico con extensión en las capas internas y externas de la musculares propia. Los GIST pueden surgir a cualquier edad, incluida la infancia, pero más común en pacientes de mediana edad y ancianos, y aproximadamente un 75% diagnosticados en pacientes mayores de 50 años. Puede surgir en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero son más comunes en estómago en un 60%, seguidos por yeyuno e ilion en un 30%, duodeno en un 5% y el colon y el recto menos del 5%.
Se han descrito muy pocos casos en esófago o en apéndice. Y los tumores de Gist también pueden aparecer como tumores primarios fuera del tracto gastrointestinal, en el retroperitoneo y en el abdomen, como en el epiplón o mesenterio, y estos tumores comúnmente se conocen como Gist extraintestinales. Las manifestaciones de presentación del Gist dependen del sitio del compromiso del tracto gastrointestinal, el tamaño del tumor y la porción de pared intestinal en la que se localiza el tumor. Un número significativo de tumores son asintomáticos y se encuentran incidentalmente en la cirugía realizada por otras razones. Los síntomas más comunes son la hemorragia digestiva con anemia posterior, dolor abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Los signos y síntomas pueden llevar a la realización de una endoscopia y la toma de biopsia, y en algunos casos se puede hacer un diagnóstico histológico si se obtiene una biopsia endoscópica profunda o si la neoplasia infiltra en la mucosa subyacente. Además, los Gist se pueden diagnosticar mediante una citología con aspiración con aguja fina. El comportamiento de los Gist varían de benigno a maligno. En adultos, el comportamiento de los Gist puede predecirse por el sitio anatómico, el tamaño del tumor y la actividad mitótica. Las metástasis generalmente se desarrollan dentro de los 2 años posteriores al diagnóstico, y el patrón esperado de diseminación metastásica es el hígado y la serosa dentro de la cavidad abdominal. En cuanto a la parte macroscópica y microscópica, la mayoría de los Gist son uninodulares y están centrados en la pared intestinal. Sin embargo, se han descrito nódulos multifocales, especialmente en la población pediátrica y en los síndromes de Gist. El tumor puede ulcerar la mucosa suprayacente o crecer exofíticamente y sobresalir hacia la cara serosa. En cuanto a la histomorfología, varía mucho e incluye células fusiformes puras, células epitelioides puras y los tipos mixtos de células fusiformes y epitelioides. En esta imagen vemos una tinción con inmunohistoquímica que destaca la distribución normal de las células intersticiales de Cajal en el plexo mientérico y en las musculares propias subyacentes. En cuanto al tipo de Gist de células fusiformes, están compuestos por células alargadas uniformes que son consistentes en tamaño y forma. Las células tienen núcleos con cromatina uniformemente dispersa, nucleolos discretos y cantidades moderadas de citoplasma fibrilar pálido a eosinófilo. Los Gist gástricos en particular, es particular la presencia frecuente de vacuolas perinucleares debido a un artefacto de fijación que indentan el núcleo en un polo. La estructura es la de los fascículos cortos que se cruzan. La vasculatura puede variar de discreta a similar a un hemangiopericitoma, mientras que el componente estromal puede ser discreto o presentar cambios mixoides prominentes y alinización o calcificación distrófica. En cambio, los Gist de intestino delgado se han descrito fibrillas de colágeno prominentes, las denominadas fibras esqueinoides. En imágenes vemos un Gist de células fusiforme que se compone de células uniformes, en general con cantidades modestas de citoplasma fibrilar pálido a eosinofílico. En esta imagen vemos, igual que la imagen anterior, pero esta de mayor aumento, que muestran las células con típicas vacuolas perinucleares prominentes, que son un artefacto de fijación. Y en otra imagen nos muestra numerosos glóbulos de colágeno eosinofílico, las llamadas fibras esqueinoides. En cuanto a los Gist de células epiteloides, se componen predominantemente de células con abundante citoplasma eosinofílico o claro,
normalmente dispuestos en nidos o láminas. Los núcleos son redondos con cromatina vesicular y nucleolos variables. Pueden haber células gigantes multinucleadas dispersas, células binucleadas o células con núcleos extraños. Las alteraciones del estroma pueden incluir hialinización o un cambio mixoide. La confusión con otras neoplasias epitelioides puede ser una problemática en las biopsias endoscópicas, especialmente cuando el GIS epitelioide afecta a la mucosa. En cuanto a los GIS con características epitelioides, plantean un diagnóstico diferencial amplio que incluye melanomas, tumores neuroendocrinos y carcinomas, que justifica el uso prudente de tinciones inmunohistoquímicas en el contexto, dada la superposición histológica. Para la parte de las imágenes, aquí se describe un GIS de tipo epitelioide compuesto por células con núcleos redondeados y un amplio citoplasma eosinofílico. Y aquí se ve donde hay afectación de la lámina propia. Continuando con la clasificación, están los tumores de origen neural, entre ellos el schwannoma, que se cree que los schwannomas surgen del plexo mientérico y se encuentran con mayor frecuencia en el estómago, seguidos de colon y el recto. Las lesiones rara vez se han descrito en el esófago y en el intestino delgado y se han documentado schwannomas en pacientes jóvenes, como de 18 años, pero surgen con mayor frecuencia durante la edad adulta, media o tardía, con un pico en la sexta década. En una serie de estudios se evaluó que los schwannomas gástricos se documentó un predominio en el sexo femenino con una proporción de hombres a mujeres de 1 a 4. Los schwannomas suelen afectar la muscular propia y la submucosa con ulceración frecuente de la mucosa subyacente. Los que surgen del estómago, en el estómago, suelen ser una masa mural, mientras que los schwannomas de colon y recto a menudo se manifiestan como unas lesiones polipoides ulceradas. Los síntomas clínicos que se presentan son típicamente específicos del sitio. Los schwannomas que surgen del colon y el recto a menudo presentan manifestaciones clínicas como sangrado rectal, dolor abdominal y obstrucción colónica. En cambio, los que ocurren o los que se presentan a nivel de estómago se manifiestan como malestar gástrico y sangrado. En cuanto a la parte de las características morfológicas y macroscópicas y microscópicas, los schwannomas gastrointestinales son predominantemente fusiformes y se han descrito casos raros de schwannomas epitelioides con células dispuestas en cordones, láminas e incluso un patrón pseudoglandular. Otra variante histolítica rara de schwannomas descrita dentro del tracto gastrointestinal es el schwannoma microquístico reticular. En cuanto a la parte macroscópica, son lesiones murales muy bien descritas, redondas y ovoides que carecen de una verdadera cápsula. Las lesiones son homogéneas y firmes con una superficie cortada de bronceado a amarillo con áreas de cambio quístico o necrosis. E histológicamente son bastante diferentes a los schwannomas del sistema nervioso central y el tejido blando periférico. La empalizada nuclear, los cuerpos de Verocay y los vasos hialinizados se ven típicamente en los schwannomas periféricos, están esencialmente ausentes en los schwannomas gastrointestinales. Las células fusiformes que componen las lesiones tienen núcleos hipercrómicos alargados con extremos ausados, inclusiones intranucleares ocasionales y un nucleolo poco visible. Pueden haber células dispersas con actividad nuclear, pero la actividad mitótica suele ser baja, menos de 5 mitosis por campo de alta potencia, y raramente la actividad mitótica suele ser mayor a 10 por 50 campos de alta potencia. En cuanto a las imágenes histológicas,
los schwannomas gástricos muestran el característico manguito linfoide que rodea la periferia del tumor y está compuesto por células fusiformes con núcleos hipercromáticos, con extremos ausados y nucleolos poco visibles. Siguiendo con los tumores de origen neural, están los paragangliomas gangliocíticos, que fue acuñado por Kepes y Zacarías en 1971, cuando reconocieron las características tanto del paraganglioma como el ganglioneuroma dentro de la misma lesión. El paraganglioma gangliocítico es un tumor poco común que surge con mayor frecuencia en la segunda porción del duodeno. Sin embargo, se han descrito ejemplos en el esófago, estómago, apéndice, páncreas, nasofaringe, bronquios y pulmón. Los síntomas de presentación común incluyen una hemorragia gastrointestinal, dolor abdominal y obstrucción, y en raras ocasiones esto es un hallazgo incidental. El paraganglioma es típicamente una lesión circunscrita, centrada en la submucosa y puede extenderse a las musculares propias. La lesión es un tumor trifásico compuesto por nidos de células neuroendocrinas epitelioides que se asemejan a un paraganglioma, con células ganglionares o células similares a ganglios y células de Schwann fusiformes con estroma neuromatoso. Los componentes están compuestos al azar y pueden predominar un componente. El componente neuroendocrino tiene un patrón de crecimiento trabecular o en forma de cinta, mientras que las células ganglionares tienen grados variables de diferenciación. El estroma neuromatoso puede tener una arquitectura fascicular. La mayoría de los paragangliomas se comportan de manera benigna y la resección local puede proporcionar un tratamiento adecuado. Sin embargo, se han descrito pocos casos de metástasis regionales nodales. En cuanto a la parte histológica, entonces, como sabemos, es una mezcla de varios tipos de histológicos. Entonces vemos hacia el lado izquierdo de la imagen células neuroendocrinas epitelioides y hacia el lado derecho áreas similares de ganglioneuromas. Y en este el ganglioma gangliocítico revela células glandulares con diversas etapas de diferenciación. Otro de los tumores de origen neural está el ganglioneuroma y ganglioneuromatosis. Ganglioneuromas son lesiones proliferativas benignas de células de Schwann y células ganglionares que pueden ocurrir o pueden presentarse dentro del tracto gastrointestinal, y estas lesiones pueden manifestarse como pólipos basadas en una mucosa que surge como ganglioneuromas polipoides solitarios esporádicos o como pólipos ganglioneuromatosos con múltiples pólipos relacionados con el tracto gastrointestinal superior e inferior, por ejemplo en el entorno de un síndrome de Gowden, o como de forma difusa que puede involucrar aspectos más profundos de la pared intestinal. En el contexto del síndrome de Gowden se observan múltiples ganglioneuromas polipoides, además de otros tipos de pólipos, incluyendo los hiperplásicos, los adenomas, los pólipos inflamatorios y los pólipos amartomatosos. Y en cuanto al ganglioneuromatosis difuso, puede ocurrir en un amplio rango de edad, típicamente como síntomas vagos que incluyen dolor abdominal, estreñimiento o diarrea, y estos pueden ser solitarios, suelen ser pólipos sésiles que miden menos de 2 centímetros. Los ganglioneuromas polipoides esporádicos y sindrómicos son histológicamente similares y contienen una lámina propia hipercelular compuesta por células fusiformes, citológicamente blandas con características de Schwann, y las de características histológicas difusas. Histológicamente, el plexo submucoso y metérico suele estar afectado y puede mostrar una expansión nodular de células de Schwann y células ganglionares que típicamente se extienden de manera insidiosa hacia la submucosa subyacente y las musculares propias.
En esta imagen vemos un ganglioneuroma polipoide con una lámina propia con hipercelularidad debido a la proliferación de células fusiformes citológicamente blandas con características de Schwann que distorsionan la arquitectura glandular subyacente, y en esta es de mayor resolución, de alta resolución, que destaca una mezcla de células de Schwann con células gangliosas. Para los tumores de músculo liso se mencionan los leiomiomas, que muestran un predominio más que todo en el sexo masculino, son más comunes en colon y recto, donde en realidad superan en números a los GIST. La mayoría de los leiomiomas del tracto gastrointestinal son proliferaciones benignas del músculo liso que surgen de la muscular de la mucosa y a menudo dan un aspecto endoscópico polipoide. La segunda localización más común del leiomioma es el esófago distal, donde también superan en número a los GIST, y los leiomiomas esofágicos suelen tener una ubicación intramural y se originan de la muscular propia. A menudo muestran los bordes ondulados y pueden variar de un tamaño de menos de 1 milímetro a más de 10 centímetros. Desde el punto de vista histológico, está compuesto entonces, como dijimos, de células musculares lisablandas con un citoplasma eosinofílico y el tumor se opone directamente a la mucosa colónica, lo que surge una derivación de la muscular de la mucosa. En cuanto a los leiomiosarcomas, son bastante raros, en general son masas grandes y se caracterizan por atipias citológica, una alta tasa mitótica y necrosis. El leiomiosarcoma extraintestinal puede mostrar anomalías citogénicas complejas. Desde el punto de vista histológico, las características típicas incluyen un campo altamente celular con citoplasma abundante, de un rosa a un rojo intenso, con las tinciones de hematocilina y eosina. Las células están dispuestas en haces, y los tumores bien definidos. Estos haces a menudo forman ángulos rectos, permitiendo la identificación tanto de áreas longitudinales como transversales dentro de un campo. Los núcleos suelen ser localizados en el centro y clásicamente son clasificados con forma de puro. Una de las características más importantes es la presencia de miofibrilos, que son longitudinales y abarcan toda la longitud de la célula. A medida que las células van dejando de ser diferenciables, se desorganizan y empiezan a perder las características distintivas que ya se mencionó previamente. Entre los tumores de tejido fibroso se encuentra el tumor miofibroblástico inflamatorio, que son un grupo heterogéneo de proliferaciones de células fusiformes con una mezcla de linfocitos y células plasmáticas, que tienden a ocurrir más frecuentemente en niños y en adultos jóvenes. El epiplón y el mesenterio son los sitios extrapulmonares más frecuentes, y la mayoría tienen una apariencia macroscópica heterogénea que pueden contener cualquier combinación de áreas similares a la fascitis nodular, proliferaciones de células fusiformes y áreas similares a cicatrices paucicelulares. En todos los tumores, las células inflamatorias es una característica distintiva, y el infiltrado suele ser rico en células plasmáticas. En cuanto al tipo, las características histológicas son es un tumor relativamente celular, está compuesto por una mezcla de células fusiformes, regordetas y células inflamatorias, en particular linfocitos y células plasmáticas. Aunque el epiplón y el mesenterio son los sitios más comunes, estos pueden tener un comportamiento biológico más agresivo con recidivas más frecuentes.
En cuanto a los tumores de tejido adiposo, se encuentran los lipomas, que son más comunes en colon derecho. Generalmente se identifican como pequeñas lesiones polipoides intramurales, suelen estar centrados dentro de las submucosas y están compuestos por adipocitos de apariencia madura, que son relativamente uniformes en tamaño y carecen de atipia citológica. En cuanto a la parte histológica, en una tinción de hematocilina y eosina de un lipoma submucoso en colon, el tumor está compuesto por un tejido fibroadiposo maduro con una marcada demarcación de la mucosa subyacente. En los liposarcomas primarios son tumores excepcionalmente raros. La mayoría de los liposarcomas que afectan al intestino surgen dentro del retroperitoneo y esta es una de las causas más comunes de un sarcoma que se presenta como una masa gastrointestinal. Los liposarcomas típicos, bien diferenciados, son tumores grasos que muestran células grandes y atípicas incrustadas dentro de tabiques fibrosos o entre células grasas. Pero existen otras morfologías como las inflamatorias o esclerosantes. Los liposarcomas convencionales pueden desdiferenciarse y perder al menos parcialmente su componente típico bien diferenciado. En la imagen vemos un liposarcoma bien diferenciado de un tamaño variable de adipocitos, tabiques fibrosos, núcleos atípicos e hipercromáticos en los adipocitos o células estromales. En cuanto a los sarcomas de células claras, los sarcomas de células claras gastrointestinales primarios son extremadamente raros. Se han descrito solo 20 casos en toda la literatura. El rango de edad es variable, con un diagnóstico en pacientes jóvenes de 13 años hasta mayores de 85 años. El intestino delgado es el más afectado, pero también pueden existir informes, se han descrito informes de tumores gástricos, colónicos, mesentéricos. Estos tumores suelen ser metastásicos en el peritoneo, los ganglios linfáticos y el hígado en el momento de la presentación y tienen un riesgo significativo de recurrencia local después de la cirugía. Se componen típicamente de nidos y fascículas de células epitelioides fusiformes pálidas, separadas por delicadas tabiques fibrosos que forman un patrón de crecimiento lobulado u organoide. El pleomorfismo celular suele ser poco común y suelen haber células gigantes multinucleadas. Los nucleolos son prominentes. En una tinción de hematocilina y eosina vemos un sarcoma de células claras convencional. Las células son relativamente blandas con nucleolos prominentes de forma variable, baja actividad mitótica y citoplasmas de pálido a claro. Con bandas fibrosas y lícitas, tienen una apariencia compartimentada. De los tumores de origen vascular están los tumores glómicos, son morfológicamente similares a los que se encuentran en las extremidades distales. Se han documentado que la mayoría de los tumores glómicos se producen en el estómago y menos en el intestino y se han descrito menos de 150 casos en la literatura inglesa. Los tumores glómicos se componen de 3 componentes: células glómicas, vasculatura y células de músculo liso. Las células se componen de un núcleo redondo y un citoplasma pálido y en general una baja actividad mitótica. En esta imagen vemos unas células glómicas que están rodeadas por unos vasos capilares ramificados. Gracias por su atención.